Buenas tardes a todas las personas que miran este video. En nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, les damos la bienvenida a la presentación de algunos de los más recientes títulos que en el área de historia ha publicado el ICANN. Agradecemos a los organizadores del 20º Congreso Colombiano de Historia por brindarnos este espacio de divulgación. Hoy nos congregamos para realizar la presentación de 4 títulos. En su orden de presentación son Curas en la diócesis de Popayán, la carrera eclesiástica y el regalismo borbónico 1770-1808, de Juan Camilo Galeano. Juan Camilo es licenciado en Historia de la Universidad del Valle y doctorando en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán en Zamora, México. El segundo libro es Viví en Policía y a Son de Campana, el establecimiento de la República de Indios en la provincia de Santa Fe, 1550-1604, de Jorge Iván Marín. Jorge Iván Marín es profesor de la Universidad del Rosario, es historiador de la Universidad del Rosario, magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Historia de la Universidad Pablo de Olavide. Y los libros Paz y Guerra en Tiempos de Independencia y Independencias y Nuevo Orden, la América Hispano-Lusitana en el siglo XIX. Ambos textos fueron compilados por Juan Camilo Chaparro. Él es politólogo, doctor y magíster en historia. Sean bienvenidos. Los invito a revisar nuestro catálogo editorial virtual. La dirección la encontrarán en la descripción de este video y también a adquirir estas y otras publicaciones del ICANN en las librerías de Siglo del Hombre, editores, y muy especialmente en la librería del ICANN en La Candelaria, donde los profesores y estudiantes tienen un 35% de descuento en todos los títulos. Muchas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Juan Camilo Galeano Ramírez. Soy estudiante del doctorado en Historia del Colegio de Michoacán y autor del libro Curas en la diócesis de Popayán, la carrera eclesiástica y el regalismo borbónico 1770-1808. El libro que fue resultado de mi tesis de licenciatura en Historia en la Universidad del Valle, propone un estudio sobre aquellos clérigos que en algún momento de su carrera eclesiástica obtuvieron a propiedad un beneficio curado y por ende se encargaban de la cura de almas, de la administración de los sacramentos, del ejercicio de la justicia en sus curatos y además servían como mediadores entre las diversas justicias y autoridades que de alguna forma tenían injerencia en el obispado. Los vicepatronos gobernadores, el obispo, el cabildo catedral, la feligresía seglar. En este sentido, para poder presentar la carrera eclesiástica de estos sacerdotes, estructuré la tesis y el libro de una forma en la que se abordara en cada capítulo algún asunto imprescindible o esencial que ha estudiado en las últimas décadas la historiografía que se ha dedicado a estos asuntos para el caso de las Indias Occidentales. En el primer capítulo intenté estudiar principalmente la adscripción de los curas, es decir, de aquellos sacerdotes que opositaban por un curato vacante al ministerio parroquial. Y además de eso, estudiar de alguna manera la movilidad de los curas por el obispado. El obispado de Popayán, que comprendía, al menos en su composición parroquial, una extensión muy grande que abarcaba por lo menos las gobernaciones de Antioquia, de Chocó y de Popayán. Era un espacio complejo, pero de alguna forma con una distribución suficiente de curatos que las autoridades eclesiásticas y reales buscaron llenar para satisfacer las necesidades de la administración sacramental.
En este sentido, los curas tenían una movilidad a través de la parroquia, principalmente por medio de permutas, que eran los cambios entre beneficios, entre sacerdotes titulares de beneficios eclesiásticos, y además de eso, a través de los concursos de oposición, que a su vez permitían completar el proceso de ordenación de algunos de estos sacerdotes. En un segundo lugar, dándole paso a estas premisas de intermediación que caracterizaban a los curas, presenté las iniciativas de las autoridades reales que tuvieron injerencia, que afectaron y que tuvieron una serie de consecuencias en la dinámica del ministerio parroquial, esencialmente aquellas que estaban destinadas a la recaudación de los diezmos y a los intentos que a partir del último cuarto del siglo XVIII experimentaron los obispados de las Indias Meridionales para conformar un arancel de obvenciones parroquiales. Y esto significó una serie de pleitos, de conflictos, de negociaciones entre diversas autoridades en las cuales se tiene que considerar necesariamente la participación de los curas y además de eso la composición corporativa de aquellos integrantes del ministerio parroquial. Y en un segundo término, ya que estamos en este ambiente plurijurisdiccional que caracterizaba a los siglos de dominación hispánica, el papel de los curas como jueces y su interacción con las justicias reales resulta fundamental para poder entender toda esta dinámica. Y me centré principalmente en aquellos pleitos de competencia, de jurisdicción, que implicaron a alcaldes y a curas en los distintos escenarios del obispado. Y destaco uno en particular: los conflictos por asilo en sagrado, en los que intervinieron distintas autoridades, permiten entrever de alguna manera los principios de las relaciones entre las justicias del rey y los eclesiásticos. Y estos conflictos, además, son una beta de análisis lo suficientemente provechosa para poder percibir la complejidad de los escenarios de participación de los curas, en este caso de Popayán, pero también en los distintos espacios de la monarquía española. Lo importante en este punto es precisar lo siguiente: por lo general, se ha circunscrito un análisis de los curas a el ejercicio de la administración sacramental. Este es un asunto fundamental para el análisis histórico, ya que remite, por ejemplo, al problema de la religiosidad. No obstante, hay otros escenarios políticos, económicos, institucionales, que también permiten entrever las agencias de estos curas, el funcionamiento de la gestión de un obispado e incluso la forma en la que a partir de diversos procesos de pleitos, de injerencia y de negociación en diversas instancias, se elabora una política eclesiástica para la administración de un obispado. Y finalmente, en el tercer capítulo, a partir de una consideración especial sobre un personaje cuyo nombre es Juan Mariano de Grijalva, intenté reconstruir su carrera eclesiástica. Juan Mariano de Grijalva fue un cura que durante la segunda mitad del siglo XVIII apareció constantemente en los documentos relativos a la historia del obispado. Esto me permitió, en principio, seguir su itinerario como cura de almas, pero además identificar diversos espacios en los que tuvo participación y, en un segundo lugar, poder rastrear las constantes estrategias, vínculos y relaciones que tuvo para poder ascender en el ministerio y en su carrera eclesiástica hasta llegar al cabildo catedral. Este tipo de vinculaciones nos permiten precisar
los tipos de vínculos que estos curas establecían con distintos personajes. En este caso, en el de Grijalva, hay una especial vinculación con los obispos Jerónimo Antonio Obregón y Mena y Ángel Velarde y Bustamante, que fueron los dos últimos obispos de Popayán antes de los procesos de independencias. Y además, poder precisar las agencias de este cura en distintos proyectos episcopales, reales, urbanos que se daban en Popayán. Solamente destaco uno, y es la presencia de este eclesiástico en los constantes proyectos de las corporaciones de la ciudad de Popayán por elevar el seminario de San Francisco de Asís a universidad, es decir, de obtener sus preeminencias universitarias, obtener el permiso del rey para poder otorgar grados de doctor y así solucionar un doble problema, que es la educación de la clerecía y además la educación de la feligresía seglar, que como sabemos se tenía que desplazar o a Santa Fe o a Quito para poder recibir este tipo de formación y recibir los grados para participar en las diversas corporaciones de la ciudad. Finalmente, el conjunto, la estructura del libro, lo que intenta presentar de alguna forma es las diferentes vetas de investigación que se puede tener a la hora de investigar a este tipo de personajes. Y parto precisamente de una serie de consideraciones relativas al estado de la historiografía que se dedica a estos problemas para el caso de las Indias Occidentales. Destaco principalmente tres escenarios de producción académica, que es la historiografía dedicada a los diversos obispados no hispanos, en un segundo lugar la historiografía argentina y en un tercer lugar la historiografía española. Autores como William Taylor, María Elena Barral, María Luisa Candó, Rodolfo Aguirre Salvador o Oscar Massín permiten analizar de alguna forma la complejidad de estos clérigos y su inserción en las dinámicas no solamente eclesiásticas, sino también políticas de la administración imperial de la monarquía española. Ahora bien, es necesario advertir que por lo general se ha tenido una consideración exclusiva de este tipo de personajes a partir de la consulta de los archivos eclesiásticos, que en algunos casos, como sabemos, resultan o muy difíciles de acceder a estos, o en otros están perdidos, o sus catálogos son insuficientes para poder obtener la información que se necesita de estos. Sin embargo, lo que revela este tipo de análisis es que debido a las lógicas de la administración monárquica y principalmente del regio patronato, los documentos relativos a las condiciones políticas o corporativas o jurídicas de estos personajes también se pueden encontrar en los archivos civiles. Para el caso de Popayán, resulta imprescindible afirmar que no solamente el archivo de la arquidiócesis contiene información suficiente para acercarnos a este problema, sino que además es necesario consultar los antiguos archivos tanto de las gobernaciones de Popayán y de Antioquia principalmente, como los archivos de la Real Audiencia, tanto de Santa Fe como de Quito, e incluso los archivos del Consejo de Indias, en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, que contienen información muy rica que todavía no ha sido explorada en su totalidad y que de alguna forma está esperando nuevas aproximaciones que resultan muy provechosas para el conocimiento que tenemos de estos espacios y de la dinámica de los agentes y las corporaciones eclesiásticas en las Indias meridionales. Quiero cerrar con una serie de ideas en torno a lo que percibo que son los aportes del libro. En primer lugar, quiero destacar la aproximación que se realiza a los distintos espacios de participación de los curas
en la administración del obispado. No solamente es la administración sacramental, sino que también es su papel como intermediarios en un complejo contexto plurijurisdiccional, sino también su participación aunando las voluntades de diversas corporaciones en torno a diversos proyectos que van a surgir durante los 3 siglos de dominio español. Y por otro lado, su papel y las posibilidades que todavía se pueden encontrar investigativas respecto a sus trayectorias eclesiásticas, sus vinculaciones con diversas corporaciones de poder, su papel como jueces, los pleitos y los conflictos en los que se vieron inmersos y además las condiciones corporativas del obispado. Todavía desconocemos asuntos tan básicos como la geografía episcopal, la geografía parroquial, la distribución de los diezmos. Hay algunos muy importantes avances sobre el sistema crediticio, sobre las condiciones y las redes de los obispados que han adelantado investigadores como la doctora Carolina Badía Quintero, y finalmente la necesidad de enunciar los distintos las distintas líneas de investigación que este tipo de obispados, como el de Popayán, que por lo general se han considerado pobres e insulares, permiten a través de su análisis revelar un escenario complejo, conectado con las dinámicas del imperio, pero también con una complejidad interna que se debe discernir para comprender las características de estos espacios indianos. Con eso termino. Les agradezco mucho por su atención. Le agradezco también a Ericán por la invitación a presentar mi libro y finalmente los invito a su lectura. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Iván Marita Borda, soy historiador de la Universidad de Rosario, magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana y doctorado de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España. Actualmente soy profesor, desde hace algunos años, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, sede Bogotá. Para mí es un orgullo, es un honor presentar mi libro publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, titulado Vivir en Policía y a Son de Campana, el establecimiento de la República de Indios en la provincia de Santa Fe, que cubre un periodo entre 1550 y 1604, es decir, en el siglo XVI. Este libro, producto de algunos años de investigación, toca fundamentalmente algunos puntos a los cuales voy a hacer referencia en este momento. Inicialmente quisiera ubicar geográficamente el tema. Se refiere fundamentalmente a la provincia de Santa Fe, centro de la Nueva Granada, donde queda la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y el poblamiento de los pueblos de indios alrededor de la ciudad en el siglo XVI. El tema fue abordado a través de 6 supuestos o hipótesis de trabajo. Esos supuestos están estructurados de la siguiente manera. Inicialmente, podríamos decir que la política general de protección y conservación de la población indígena de la corona española estuvo ligada a una estrategia de adoctrinamiento que fue creando las bases de una política de segregación que pretendía separar la República de Indios de la República de los Españoles, y esta política estaba orientada al control y organización de la población, más que a una búsqueda del ordenamiento del territorio. En otras palabras, la política de la corona estaba dirigida al gobierno de la población más que a la búsqueda de una organización
del espacio y a un control del territorio. Creo que esa primera hipótesis de trabajo pues indica o nos orienta en el sentido de que lo más importante para la corona española en relación con el mundo muisca, con el mundo indígena, era esencialmente para su poblamiento, era esencialmente controlar la población, no tanto el territorio. Un segundo supuesto o hipótesis es de lo que se trataba con la creación de estos núcleos urbanos, de estos pueblos, era de implementar un cuerpo político denominado República de Indios, dotado de funcionarios y representantes de la corona, entre los que se contaba el corregidor y el cura, y a la vez, en estos pueblos, el reconocimiento de las autoridades y del gobierno tradicional de las congregaciones de indios. Un tercer supuesto del que partimos es que previo al establecimiento de los pueblos y a la República de Indios, era necesario un mínimo de organización institucional y de estabilidad política del régimen colonial en la Nueva Granada, un asunto que fue supremamente complejo y difícil en la segunda mitad del siglo XVI. Un cuarto supuesto es que para gobernar y administrar el reino, y en particular las congregaciones de indios, era fundamental la sincronización o armonización de los poderes temporal y espiritual. No solo porque estos dos poderes se yuxtaponían, sino porque aunque cada uno debía atender las especificidades de su oficio, los dos, es decir, el poder temporal y el poder espiritual, se complementaban y buscaban tanto el bien común como la salvación de las almas. Un quinto supuesto nos dice que era necesario que el Estado colonial ejerciera su autoridad y les pusiera límites a los encomenderos y vecinos españoles para reducir los abusos y vejámenes generalizados contra la población indígena, sobre todo en lo relacionado con el servicio personal y el uso de la fuerza de trabajo. Sin que se pudieran controlar estos excesos de los vecinos españoles, era imposible que las autoridades de la corona ejercieran su control y al mismo tiempo pudiesen adelantar algunas tareas que habían predestinado para controlar a la población muisca, la población indígena. Un sexto supuesto es que no eran suficientes los mandatos y las instrucciones para la creación de los pueblos. Para su ejecución práctica, era fundamental que se cumpliera una serie de condiciones que se presentaron durante la última década del siglo XVI y posibilitaron la creación material de varios pueblos y la configuración de la República de Indios en la provincia de Santa Fe. Es decir, que si bien las instrucciones de poblamiento venían desde 1560, esto no fue posible sino 3 décadas después, hacia 1590, cuando ya se presentaron ciertas condiciones que permitían que estos pueblos se crearan en su forma material. Cuando hablamos de condiciones nos referimos entonces, por lo tanto, a la estabilidad política del reino y a la capacidad del gobierno de la audiencia para imponer las directrices o mandatos de la metrópoli, como también en el nombramiento de funcionarios encargados de adelantar las reformas políticas y sociales que fueron moldeando un nuevo orden entre la República de Españoles y la República de Indios. De otro lado, podríamos decir, hablando con respecto al libro, es que el balance historiográfico que lo logra presentar es que esta investigación se centra fundamentalmente en la vida política e institucional del siglo XVI. Y al hacer este trabajo ha sido particularmente útil las contribuciones
que se han realizado en investigaciones sobre el mundo indígena en aspectos como la demografía, los mecanismos de tributación, el servicio personal y la vida laboral de la población indígena que vivía en este territorio del altiplano Muisca. También fue fundamental tener un conocimiento del funcionamiento y los aspectos centrales de las encomiendas, los poderes locales, el papel de la iglesia y el clero, y todos los aspectos que tenían que ver con la difusión de la doctrina y al mismo tiempo la forma como fueron evolucionando en este contexto los centros urbanos y los procesos de poblamiento. Desde la perspectiva de la etnohistoria, también en esta investigación logramos aproximarnos a través de la etnohistoria en estudios sobre la sociedad y la cultura muisca, lo mismo que sobre los patrones de poblamiento de estos territorios. Para eso recurrimos indudablemente a los últimos estudios que se han realizado sobre este periodo, más o menos un barrio de estudios que viene desde la década de 1970, desde los años 70 del siglo pasado hasta el presente. Se consultaron entonces la producción de trabajos de la historia del siglo XVI, básicamente en aspectos que tenían que ver con el orden colonial y con el mundo indígena, en particular con el mundo muisca. Se trató un poco de estudiar y de profundizar sobre estos aspectos para poder llegar a desarrollar parte de las hipótesis que leímos inicialmente. De lo cual se deriva que en este libro de Vivir en Policía y Acción de Campana tratamos de realizar algunos aportes que se pueden sintetizar específicamente en el proceso de poblamiento que se realizó del mundo de la sociedad muisca en el siglo XVI. Y allí entonces se trató de ver aspectos relacionados con la vida social, política y económica, tanto de la sociedad muisca como de la instauración de las instituciones y del gobierno colonial en el nuevo reino. Por eso fue necesario ver los vínculos políticos y las orientaciones de gobierno que fueron fijadas por la corona. En esta última cuestión cobra toda su importancia la necesidad de interpretar algunos principios políticos e ideológicos que orientaban la monarquía española y al mismo tiempo tratar de desentrañar la forma como se entrecruzaban y justaponían los poderes político y pastoral. Creo que es el esfuerzo de la investigación tratar de hacer unos aportes sobre la forma como se imbricaban estos poderes, tanto el poder político como el poder pastoral, porque no es posible comprender las formas de gobierno de este periodo sin ver la forma como se imbricaban esas dos formas de poder. Reitero, el poder político y el poder pastoral. Por eso se hace necesario, al estudiar estas formas de poblamiento, tanto la forma como fue evolucionando el gobierno civil y al mismo tiempo como se fue expandiendo sobre los pueblos muiscas, se fue expandiendo la enseñanza de la doctrina y la presencia de la iglesia. Por lo tanto, en esta perspectiva, fuimos analizando algunas instituciones que nos permitieron comprender tanto los procedimientos de gobierno como la administración de justicia impartida por las autoridades metropolitanas. Allí, obviamente, era necesario consultar fundamentalmente las visitas generales que se hicieron al territorio durante este periodo. De la misma forma, fue muy importante en la investigación consultar todos los instrumentos administrativos que llegaban procedentes de la corona
en forma de instrucciones de reales cédulas y de ordenanzas que eran entregados a los funcionarios de la audiencia. De esta forma también pudimos avanzar en la importancia que cobraban los sistemas de información y la escritura que tenían para poder establecer esa comunicación entre la corona, en lugares tan distantes entre la corona y la ciudad de Santa Fe. De la misma forma, es necesario destacar la formulación de conceptos que debían ser aplicados en el contexto de esa sociedad muisca. Conceptos como el buen gobierno, vivir en policía temporal y espiritual, o el significado que tenía para el siglo XVI la República de Indios como cuerpo político. En esta dirección nos acercamos a los términos y conceptos consignados en los documentos oficiales en los cuales la corona no solo plasmaba sus políticas y orientaciones sobre la conservación y protección de los naturales, sino que al mismo tiempo exigía que se cumplieran dichas órdenes. Fue, en términos generales, una reflexión metodológica que nos aproximó al significado de los términos de acuerdo con la época y al contexto histórico del siglo XVI en el cual surgen. Quería simplemente subrayar en este punto que tratamos de atenernos a los elementos que establecían o los conceptos que se establecían precisamente en este periodo. Me refiero a la forma como eran concebidos aquellos términos como vivir en policía o el buen gobierno o términos como república de indios y república de españoles. En síntesis, se puede establecer que las acciones políticas de la corona sobre la estrategia de poblamiento y el establecimiento de la República de Indios no estaban dirigidas exclusivamente a los naturales del reino, sino que eran a su vez el complemento de una política integral, orientada tanto a imponer los límites a los excesos y abusos de los encomenderos y vecinos españoles, como a reorganizar la visión doctrinaria de la Iglesia y la obediencia de las órdenes clericales. Es decir, la sumisión del gobierno espiritual a los mandatos de las autoridades civiles. De otro lado, para imponer este proceso que nos interesaba en la investigación, para imponer un proceso de institucionalización y alcanzar un mínimo de orden político en el nuevo reino, y a su vez ejercer el gobierno en un medio que resultó de alguna forma supremamente hostil, la monarquía española utilizó todo su ingenio y el poder y los recursos administrativos que eran posibles para la época. Aunque en muchos casos los aciertos de los gobiernos y sus reformas parecían obedecer a funcionarios eficientes, según nuestro parecer, estos cambios y el establecimiento de un nuevo orden fueron posibles gracias a una política de persistencia y reiteración por parte de la corona, que fueron poniéndole límite a los excesos y abusos de los encomenderos, funcionarios corruptos, estancieros codiciosos e inclusive religiosos que habían desviado su camino. Según nuestra interpretación, en varias ocasiones y circunstancias, la corona utilizó como mecanismo administrativo los principios de perseverancia y reiteración y los aplicó cuando trató de imponer la política de protección y segregación de la población indígena. Esta política, largamente aplazada, y la construcción material de los pueblos de indios no se restringían exclusivamente a la cristianización de los naturales, sino que involucró aspectos relacionados con las buenas costumbres y con la política, entendida como el arte de gobernar una república,
de acuerdo con los principios de justicia y la razón y como el arte del buen gobierno. En este contexto, es posible que a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, en la República de Indios y en sus pequeños pueblos, estuviésemos asistiendo al surgimiento de nuevas formas de gobierno y prácticas administrativas. Es parte un poco de nuestra conclusión de estos aspectos, tanto del ordenamiento y control de la vida política, como al mismo tiempo de la imposición de una forma de gobierno y de administración. Para finalizar, la estructura del libro está organizada esencialmente en 5 capítulos, en el primero de los cuales nos ocupamos de describir la forma como se fueron configurando las instituciones a partir del establecimiento de la Real Audiencia de Santa Fe a mediados del siglo XVI, en un ambiente de inestabilidad y de desgobierno al cual contribuyeron no solo los poderes locales y los encomenderos, sino también el desorden y la confrontación con el clero. En el segundo capítulo, teniendo en cuenta lo anterior, y que el gobierno del nuevo reino y sobre todo la población indígena pasaba, es decir, para poder armonizar tanto el gobierno civil como el clerical, necesariamente se deberían armonizar esos dos poderes, tanto el temporal como el espiritual. En ese sentido, abordamos los diferentes impedimentos que tenía la Iglesia para cumplir su misión doctrinaria en los pueblos de indios y el modo como se fueron introduciendo las reformas y la reorganización de la Iglesia que fueron conduciendo gradualmente a su institucionalización. Es decir, que así como había que organizar el gobierno civil, había que organizar la Real Audiencia y al mismo tiempo el control de la población muisca. Paralelamente era necesario que se fuera organizando y estabilizando la institución de la Iglesia y las órdenes clericales que hacían presencia en el territorio. Y una vez armonizados los dos poderes, ya era posible de alguna manera adelantar un proceso de poblamiento adecuado. Por eso hubo una demora relativamente larga antes del surgimiento de estos pueblos. Estoy haciendo referencia a por lo menos 3 o 4 décadas después del periodo de conquista. En el tercer capítulo describimos la profunda crisis de gobernabilidad de la audiencia y la inestabilidad política del reino, y a su vez los innumerables esfuerzos de la corona para tratar de superar la crisis y constituir un nuevo orden político e institucional. En el cuarto capítulo nos ocupamos de exponer los factores que facilitaron las reformas políticas y administrativas que permitieron el fortalecimiento de un nuevo orden colonial y el establecimiento de la República de Indios para que vivieran en policía cristiana y humana. Es decir, en el cuarto capítulo es posible encontrar ahora sí el proceso de poblamiento que se iría a realizar hacia la década de 1590. En este momento ya se ha logrado una relativa estabilidad, tanto política como inclusive de institucionalización del clero, lo cual permite que la política de poblamiento ordenada 4 décadas antes empezara ahora sí a implementarse. Finalmente, en el quinto capítulo se trata de la designación de los corregimientos de indios y el complejo itinerario en la aplicación de la política de poblamiento de los indios para que vivieran a la manera española, lo cual incluía la traza de los pueblos y la fábrica de iglesias, proceso que se consolidaría
a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Si bien continuarán muchas de las dificultades expresadas anteriormente, de todas formas, ya a partir de este periodo hay un establecimiento relativamente permanente de esos pueblos de indios que hoy en día todavía existen en lo que posteriormente se dio con llamar la provincia de Santa Fe y después la provincia de Bogotá. Bueno, agradezco a Alicán, muchas gracias. Espero que esta presentación haya sido clara y permita de alguna manera crear inquietudes para abordar la temática que tratamos de trabajar en esta investigación, que indudablemente aún falta mucho terreno por caminar y por dilucidar, pero consideramos que acá hay un inicio para entender tanto el gobierno como la administración y el poblamiento de estos pueblos de indios. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todas y todos los que se han congregado en este Congreso de Historia, que felizmente podemos seguir realizando después de estos 2 años de, digamos, de encierro por las condiciones ya conocidas, sabidas por todos. Para mí es una magnífica oportunidad poder presentarles uno de los libros que hemos producido en asocio entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y la Universidad Nacional de Colombia. Este libro se titula Paz y Guerra en tiempos de la independencia y es fruto de las diversas actividades que durante el año 18-19 estuvimos realizando conjuntamente entre estas instituciones con el ánimo de poner, digamos, en discusión algunos de los temas, problemas, procesos que tienen que ver con la independencia, no solo de Colombia, de América toda. Y en ese sentido, pues decidimos que la mejor forma que teníamos para llevar a cabo este cometido era realizando una serie de conversatorios, de encuentros, de simposios que contaron con la feliz participación de historiadores de muchos lugares de América Latina, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de México, de Europa, y fruto de ese trabajo, pues es este libro que, digamos, felizmente estamos presentándoles hoy. El libro contiene 9 trabajos en los que buscamos, digamos, dar cuenta de las dinámicas de guerra y paz. En este caso quisimos centrar la atención en este tema, las dinámicas de guerra y paz que se viven durante la independencia, no ciertamente con el ánimo de hacer apología a la guerra, ni de hacer una historia patria, ni mucho menos, sino con el ánimo de poner a flote y poner en discusión desde otras perspectivas, con otras preguntas, lo que la guerra significó no solo para la independencia, también para la configuración del nuevo orden político institucional, las consecuencias que de allí se derivaron, las consecuencias diversas, me refiero, consecuencias sociales, económicas, humanas, políticas, simbólicas, ideológicas y demás, que pues de alguna manera influenciaron no solo el proceso de formación de los nuevos órdenes, sino también las mentalidades y las ideologías que anidaron y se desplegaron en el continente. Asimismo, analiza digamos, las estrategias de paz que buscaron, digamos, implementar los dirigentes de estos países a propósito, pues justamente de la guerra y de los conflictos que se suscitaron en ese momento, me refiero en el momento de la independencia y en tiempos ulteriores. El libro, pues, tiene digamos, una intencionalidad, y es poner en diálogo ese pasado con el presente. De alguna manera, y esto no es nuevo para ninguno de los que me escuchan,
pues el proceso más importante o el hecho político más importante que hemos vivido en el país durante los últimos años, pues ha sido el proceso y el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la insurgencia de las FARC. Y eso, de alguna manera, alentó nuestro interés por volver nuestra mirada a esos procesos de independencia, pero desde esta perspectiva de lo que esos procesos, de lo que ese proceso de independencia significó en términos de conflicto, que también en términos de paz, ¿no? Entonces, ese es digamos, el contenido, el horizonte de reflexión del texto. La invitación es a que puedan adquirirlo, que puedan leerlo, que puedan comentarlo. Es un texto diverso por la cantidad de personas que participan en digamos, en su elaboración, pero también por sus contenidos temáticos y problemáticos. Entonces, algunos de esos temas son ciertamente, llamémoslo así, novedosos por los datos que presentan, pero también, y esto para algunos y para otros, es novedoso también por la perspectiva o las perspectivas desde las cuales se inquiere, se indaga por ellos. Entonces, la invitación es pues a que lo reciban, lo puedan leer, lo puedan comentar, y agradeciendo pues la atención y la adquisición del libro, me despido de ustedes. Un cordial saludo para todas y todos los colegas que se encuentran reunidos en este Congreso de Historia. Para mí es una magnífica oportunidad y un honor poder compartir digamos, el trabajo que se ha generado durante los últimos años con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y en asocio con la Universidad Nacional y otras entidades que, pues, en su momento aunaron esfuerzos para, digamos, desarrollar, llevar a cabo los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia. Con ocasión de esa conmemoración nos propusimos adelantar una serie de actividades tales como simposios, conversatorios y la edición de 2 libros que son pues el fruto de ese trabajo y que afortunadamente hoy podemos presentarles a ustedes, ponerlos a disposición de ustedes. Infortunadamente pues no se pudo hacer la presentación antes por las condiciones ya conocidas y vividas por todos y todas, pero esta es una feliz oportunidad para poder hacerlo. El primer trabajo que deseo compartir con ustedes es el libro llamado Independencias y Nuevo Orden, la América Hispano-Lusitana en el siglo XIX. Es un libro que yo compilé, pero ciertamente con la colaboración de las de personas encargadas de la parte editorial y de publicidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, particularmente del área de historia del instituto. Este libro compila o reúne 16 trabajos de expertos, historiadores en distintas materias de la historia de América Latina. En estos trabajos entonces encontramos las reflexiones del profesor Heraclio Bonilla, de la profesora Marcela Ternavasio de Argentina, del profesor Nicolás Dufau de Uruguay, de Ana María García de Bolivia, de Andrés Páez de Chile, y así por el estilo, otros trabajos de historiadores de Cuba, Centroamérica, México, Perú, Brasil, que nos dan una imagen pues amplia y a su vez particular de cada uno de esos países sobre lo que fue y significó la independencia y sobre lo que fue y significó los desafíos que tuvieron los dirigentes de esos procesos, que también los pueblos, en su propósito de constituir la nueva institucionalidad estatal y política durante el siglo XIX. Entonces, es un libro que hace un amplio recorrido por todas estas temáticas, partiendo de las causas estructurales que condujeron digamos, al desencadenamiento de los procesos de independencia, y ulteriormente a
digamos, a los procesos, proyectos que se configuraron con, digamos, en el ánimo, en el propósito de establecer esa nueva institucionalidad. Entonces, el libro, además de tener esa, digamos, esa virtud de ser un texto amplio, pues es un texto también diverso, no solo por la procedencia de sus autores, por las perspectivas de análisis que estos han asumido con el ánimo de dar cuenta de estos procesos, sino por las temáticas mismas. Es decir, hay unas temáticas generales que engloban al libro, que son la independencia y la formación del nuevo orden, pero en virtud de las dinámicas y vicisitudes que se vivieron en cada país, pues ellas también que hacen parte, digo, de las reflexiones que los autores y autoras han incorporado, hacen, digo, que el libro pues adquiera esa diversidad temática y analítica que en él se contiene. Entonces, la invitación es pues a que lo adquieran, a que puedan acceder al libro, que puedan comentarlo y pues que puedan disfrutarlo, ¿no? Que es el propósito con el que se ha elaborado.